Buenas tardes, señoras y señores. Siendo las 15 horas con 32 minutos del miércoles 2 de julio del 2025, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrado por los señores jueces supremos Iván Guerrero López y Norma Carvajal Chávez. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Recayendo la dirección del debate, en quien les habla, se inicia la audiencia y se otorga el uso de la palabra a las partes intervinientes a fin de que procedan a realizar sus respectivas acreditaciones. En primer lugar, por el Ministerio Público, por favor. Buenas tardes, Alejandra María Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema de la Primera Suprema Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con domicilio procesal en Avenida Bancay, Quinta Cuadra, registro del Colegio de Abogados 3719 del Colegio de Abogados de Arequipa, hábil en ejercicio de la profesión, y con correo alecárdenas@mpfn.gov.pe. Eso es. Por favor, por la Procuraduría Pública. Buenas tardes, magistrado supremo, y con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Berta Bengoa Barrera, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 19897, con domicilio procesal en la avenida Arequipa 5060-5070 Miraflores, con casilla electrónica 49089, con correo electrónico bengoa@gmail.com. Gracias, señor magistrado. No tiene por qué, por la defensa del señor Arce. Muy buenas tardes, señor presidente, señora y señor vocales supremos, magistrados supremos. Por la defensa del señor Alberto Arce, Eduardo Omar Álvarez Hidala, colegiatura 17486 del Colegio de Abogados de Lima, SINOE 93723, correo alvarezhidala.adm@gmail.com y teléfono 984-300-207. Me acompaña en esta oportunidad como abogado de interconsulta el abogado Gustavo Banda Coaila, quien, con su autorización, señor presidente, para que se pueda acreditar. Por supuesto. Adelante, señor abogado Banda. Muy buenas tardes, señor presidente, señora magistrados, miembros del colegio, demás presentes. Edson Gustavo Banda Coaila, registro CAL 73187, como interconsulta con los datos ya señalados por el doctor Eduardo Álvarez. La defensa de la señora Rojas. Señor magistrado, buenas tardes. Señor magistrado, buenas tardes y todos los presentes. En esta oportunidad, el defensor público Edgar Cayahualpa Quispe, con colegiatura ICA 7260, teléfono celular 980-720618, correo electrónico edgarccq1@gmail.com, domicilio procesal Girón Contumazá 846, oficinas de la Defensa Pública. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, señor defensor. La defensa del señor Jara, por favor. Buenas tardes, señores magistrados, a todos los presentes. Wilmer Quispe Pacheco, registro 3733 del Colegio de Abogados de Ica, casilla electrónica 31219, celular 979-593949 y correo electrónico estudiojurídico.mapazluga.quispe@gmail.com. La defensa del señor Yanayaco, de la señora Yanayaco. Buenas tardes, señores magistrados supremos, con la Fiscalía y demás presentes. Soy el abogado defensor Óscar Abelardo Crisóstomo Ramos, colegiatura 58170 del Colegio de Abogados de Lima, casilla electrónica 33398, teléfono de contacto 9492-29265 y correo electrónico oacr1989@gmail.com. Son mis datos, señor magistrado. Gracias. No, ¿por qué? Especialista de audiencia, aparte del señor defensor público que se ha personado, ¿y otro? La doctora Margot Cusihuamán, doctor, ingresó. Doctora Cusihuamán, por favor, tenga la bondad. Sí, muy buenas tardes, señor magistrado y todos los presentes. Por parte de la Defensa Pública, Margot Cusihuamán Tineo, con registro del Colegio de Abogados de Ayacucho 263, casilla electrónica SINOE 86885, correo institucional mcusihuamán@minjus.go.p, número de celular 912-618278, participando como defensa necesaria en caso de inconcurrencia de los abogados de libre elección. Gracias. No, gracias a usted, señora abogada Cusihuamán. Ahora cada uno de los señores procesados, el señor Arce. Muy buenas tardes, señor presidente, señores magistrados, señora fiscal suprema, señora procuradora, señores abogados, participantes en esta audiencia. Mi nombre es César Alberto Arce Villar,
con DNI 28603950, con domicilio en Girón Daniel Hernández, 554, departamento 303, Magdalena del Mar, Lima. Muchísimas gracias. Bien, porque el señor Arce, la señora Rojas, por favor. La señora Fiorella Rojas se encuentra presente. Buenas tardes, señor Supremo. Buenas tardes a todos los presentes. Fiorella Giovanna Rojas Vargas, con DNI 407693, con domicilio en Quirón Moquegua 4095, segundo piso, San Martín de Porres, y teléfono de contacto 992-138-209. Gracias, señor magistrado. No, bien, porque señora. El señor Jara. Bien, muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores miembros de la sala. Buenas tardes, señora fiscal. Buenas tardes, señores abogados, partes intervinientes. Mi nombre es Segundo Florencio Jara Peña. Mi DNI es 23-87-4404. Mi domicilio, tanto real como procesal, de mi parte, aparte de mi abogado, es Urbanización Rinconada de Huacachina, primera etapa A8, Ica. Mi casilla es la 19 del Poder Judicial, 45598, y mi correo electrónico al que me están haciendo las notificaciones es fiorenco, con K final, FIORENKO, @hotmail.com. Muchísimas gracias, señor. Muy bien, porque el señor Jara, la señora Yanayaco se encuentra presente. Sí, buenas tardes. Juana Yanayaco Carrasco, identificada con DNI 1079. Especialista audiencia, ¿usted la ve a la señora Yanayaco? Ah, ok, ya la veo, señora. Adelante, por favor. Sí, doctor. Buenas tardes. Mi nombre es Juana Yanayaco Carrasco, identificada con DNI 10799255, correo electrónico juanayanayaco01@gmail.com, teléfono 924-981-954, domiciliada en Urbanización Valle Camila, Manzana T1, lote 01, Chulucanas, Morropón, Piura. Muchas gracias. Habiendo concurrido los sujetos procesales acreditados, conforme a lo establecido en el artículo 369 del Código Procesal Penal, corresponde la instalación del juicio oral en la causa número 42-2021-7, seguida contra los señores César Alberto Arce Villar, como presunto instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado; Fiorella Giovanna Rojas Vargas, como presunto cómplice primaria del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto en el artículo 399 del Código Penal. Segundo, Florencio Jara Peña, como presunto instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto en el artículo 399 del Código Penal. Juana Yanayaco Carrasco, como presunto cómplice primaria del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto en el artículo 399 del Código Penal, todos estos delitos en agravio del Estado. Seguidamente, vamos a dar a conocer cuáles son las reglas de este juicio oral a fin de que empecemos y podamos culminar de la mejor manera, ¿ya? Se les invoca a cada uno de los sujetos procesales que tengan puntualidad en las sesiones de audiencia que se programen. Deben sujetarse a los principios de buena fe procesal, de tal forma que no exista ningún incidente que afecte el desarrollo del juicio oral, el mismo que se rige por el principio de oralidad. Por ello, todas las incidencias y solicitudes deben hacerse y fundamentarlas en las sesiones de audiencia, en las cuales el colegiado procederá a resolver las mismas. Seremos vigilantes de que se cumplan los principios de nuestro modelo procesal, debiendo los sujetos procesales remitirse a principios puntuales que rigen el juicio oral, procurando no realizar pedidos impertinentes o inoportunos, debiendo guardar respeto en el desarrollo del juicio. De lo contrario, se hará uso de su ejercicio coercitivo, aplicando las normas correspondientes, por incurrir en falta de respeto o actos que riñen contra la ética y la buena fe procesal. Por último, se hace presente que ante las inasistencias injustificadas se tomará la medida a efectos de comunicar a las entidades correspondientes y además se tendrá que proceder
a decirle a cada uno de los señores procesados de los que tendría que haber un cambio de abogado. Entonces, le consulta al especialista de causa si hay alguna incidencia o despacho pendiente, por favor. Señoras y señores, buenas tardes. Señor presidente, para cuenta usted que no hay escritos pendientes para dar cuenta. Gracias. Tenía una información que la primera Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ofreció como prueba nueva un registro de comunicación número 1 del 28 de diciembre del 2017. ¿Es conforme a eso o es un error? Y también que la defensa técnica del señor Segundo Florencio Jara Peña ha ofrecido como prueba nueva un informe escrito y anexo acta de declaración ampliatoria del señor Walter Ríos Montalvo, presentado el 17 de julio del 2024 ante la Junta Nacional de Justicia con motivo del recurso de reconsideración en el procedimiento disciplinario número 140-2021, Junta Nacional de Justicia. En todo caso, estos documentos, como lo han presentado, ustedes en el estado de proceso correspondiente van a oralizarlo, por favor, ¿ya? En el estado correspondiente lo van a oralizar, ¿ya? Vamos a pasar a los alegatos de apertura. Continuando con el estado del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 371.2 del Código Procesal Penal, va a corresponder los alegatos de apertura. Se le va a ceder la palabra a cada uno de ellos para que en un tiempo breve nos hagan conocer cuál es su punto de vista, en este caso, de lo que vamos a poder apreciar en el juicio oral. En primer lugar, por el Ministerio Público, por favor. Gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público, dado el estado procesal, va a hacer el alegato inicial correspondiente al caso que ha venido a denominar los favores de Walter Ríos. Los hechos, sucintamente, son los siguientes. El 27 de diciembre del 2017, César Alberto Arce Villar, en ese entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, decidió comunicarse telefónicamente y hasta en 2 oportunidades desde su celular número 9875377090 con el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, a su celular 99169654.8. ¿Con qué fin? Con el fin de solicitarle un favor. Este favor, ¿cuál era? Trabajo para su sobrino, Kevin Alberto Laura Arce, en la corte que dirigía Walter Benigno Ríos Montalvo y que era unidad ejecutora. La solicitud que determinó la voluntad de Walter Ríos Montalvo se realizó en los términos siguientes. Doctor, un servicio, en confianza. A lo que Walter Benigno Ríos Montalvo respondió, dime, hermano. Manifestando el juez superior de Ayacucho, tengo un sobrino en Lima, vive en la Perla Callao, cerca de la sede de la Corte, es estudiante del 5º año de Derecho, y quisiera pues ver alguna ocupación, a ver si hay la posibilidad. Respondiendo entonces Walter Ríos, estoy libre, encantado de poder servirte, tú sabes que acá estamos para ayudarnos, hermano. Esta transcripción de audio debidamente acopiada al proceso conllevó a establecer que al día siguiente también hubo otra comunicación telefónica interceptada conforme a la autorización judicial en la cual Walter Benigno Ríos Montalvo y César Alberto Arce Villar vuelven a conversar sobre el mismo asunto el 28 de diciembre del 2017. En este caso, es Fiorella Giovanna Rojas Vargas, quien entonces ostentaba el cargo de confianza de coordinadora de la oficina personal de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien se comunica, hace 2 llamadas al señor Kevin Alberto Laura Arce, el sobrino del señor acusado César Alberto Arce Villar. La primera a las 8:17:29 y la segunda a las 8:35:22. Luego de estas llamadas referidas, Fiorella Giovanna Rojas Vargas le da cuenta entonces a Walter Ríos de que se había comunicado y como él le había pedido, esto también una comunicación, le dice, como usted me ha dicho, refiriéndose a Walter Ríos, que le dé mayor prioridad a Kevin
para Kevin, usted me ha dicho que le dé ese trato especial para hacerlo ingresar como técnico judicial. Esta conversación se produjo el 28 de diciembre del 2017. Ya el 9 de enero del 2018, Walter Benigno Ríos Montalvo, nuevamente mostrando interés directo en la contratación del sobrino del señor acusado Carlos Arce, se comunica telefónicamente con Fiorella Giovanna Rojas Vargas y le pregunta: ¿cómo quedamos con el tema del doctor de César Arce de Ayacucho? Ese mismo día, pero minutos después, Walter Benigno Ríos Montalvo, interesado en cumplir el favor que se le pidió, se comunica con César Alberto Arce Villar y realiza coordinaciones con Fiorella Giovanna Rojas Vargas sobre la remuneración que recibiría y los movimientos de personal que debía hacer para tales fines. Es así que en esta comunicación que se produce 10 minutos después de las coordinaciones con Fiorella Giovanna Rojas Vargas, le pregunta: ¿cómo va ese asunto? Es César Alberto Arce Villar quien hace esta pregunta. Y Walter Ríos le contesta: dame 48 horas, hermano, porque estamos esperando una movida. Hay un 80% de posibilidades que el chiquito tenga su ubicación ahí, ¿ya? A lo que César Alberto Arce Villar le responde: excelente. Luego se continúan las coordinaciones entre Walter y Fiorella Giovanna Rojas Vargas para lograr esta contratación, que era un favor solicitado en desmedro de la cosa pública. Así, el 6 de febrero del 2018, Fiorella Giovanna Rojas Vargas se comunica con Walter Benigno Ríos Montalvo indicándole: me estoy tratando de comunicar con el sobrino del presidente de Ayacucho y su celular está apagado. Ya está la plaza para él. A lo que Walter Benigno Ríos Montalvo responde: ya, yo lo llamo ahorita, gracias. Observándose además de las gestiones que realizó Fiorella Giovanna Rojas Vargas con la finalidad de que este interés sea concretado. En mérito a la conversación sostenida entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Fiorella Giovanna Rojas, procede a comunicarse Walter Ríos nuevamente el 6 de febrero del 2018 con César Alberto Arce Villar y le manifiesta: la jefa de personal lo está llamando a tu recomendado. Y no contesta, ya está la plaza, indicándole además que el nombre de la encargada y que estaba participando en esta contratación era Fiorella Rojas como jefa de personal. Es así que en virtud de esta conversación desarrollada entre César Alberto Arce Villar y Walter Benigno Ríos Montalvo, finalmente se llevó a cabo la contratación de Kevin Alberto Laura Arce en la Corte Superior de Justicia del Callao bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 en el puesto de técnico administrativo número 1. Esta contratación se produjo a partir del 5 de febrero del 2018 al 30 de julio del 2018, conforme lo indicado por la Coordinación de Recursos Humanos de la referida Corte. El provecho que recibía de esta contratación, que no respondía al interés público, era una remuneración de 2.322 soles mensuales, conforme también se ha informado. Al respecto, cabe señalar que Kevin Alberto Laura Arce no cumplía con los requisitos de la plaza para la cual fue contratado, porque ingresó en la modalidad de suplencia para cubrir la ausencia del señor Modesto Castillo Torres, trabajador indeterminado de la mencionada corte, que se desempeñaba como técnico administrativo 1 para el área de mantenimiento, atendiendo servicios relacionados a electricidad de la Corte Superior de Justicia del Callao. Es así, pues, que el perfil de Kevin Alberto Laura Arce, de estudiante de Derecho del 5º año, no cumplía con los requisitos de la plaza, ni siquiera con los requisitos específicos ni generales de estudios técnicos en administración, contabilidad, computación u otras especialidades afines. Así tampoco tenía la experiencia
en las labores relacionadas o similares de la suplencia que iba a cubrir. Pese a ello, sin embargo, Fiorella Giovanna Rojas Vargas, con conocimiento y voluntad en su calidad de coordinadora del área personal de la Corte Superior de Justicia del Callao, realizó las gestiones propias de la contratación a través de 3 diferentes memorandos. Uno el 5 de febrero del 2018, otro el 20 de marzo del 2018 y otro el 4 de abril del 2018, donde se le asignó labores jurisdiccionales en primero el Juzgado Penal de Emergencia, luego en el Juzgado de Paz Letrado y luego en el tercer Juzgado de Paz Letrado Civil de Familia. Estas designaciones a través de memorándum además contravenían la cláusula quinta de su contrato que le impedía desplazarse fuera del puesto de suplencia asignado. En consecuencia, como hemos descrito, los hechos han sido calificados por el Ministerio Público como el delito de negociación incompatible previsto en el artículo 399 del Código Penal, y además se ha señalado que César Alberto Arce Villar tiene la calidad de instigador de este delito al haber determinado la voluntad de Walter Ríos Montalvo, y como tal se le ha solicitado se le imponga la pena privativa de 4 años con 8 meses, una inhabilitación de 10 años y una pena de multa correspondiente a 242 días multa. Respecto a la otra partícipe, Fiorella Giovanna Rojas Vargas, se le ha atribuido la condición de cómplice primario, ya que si su participación, como hemos visto, sumamente necesaria, no se hubiese llevado a cabo la contratación del sobrino del citado acusado César Alberto Arce Villar. Como tal, se le solicita una pena privativa de 4 años con 8 meses, una inhabilitación para ejercer la función pública de 10 años y la multa de 242 días multa. Esto en cuanto respecta al hecho 1. El hecho 2, por eso que hemos titulado el caso como los favores, se contrae a un hecho similar, pero en el cual los partícipes son diferentes. En este caso, es segundo Florencio Jara Peña, entonces juez superior también de Ica, quien se comunica con Walter Ríos para hacer nuevamente esta solicitud de un favor indebido. Esto se produce el 4 de junio del 2018. Segundo Florencio Jara Peña, en su condición de juez superior, como hemos indicado, llama telefónicamente a Walter Benigno Ríos Montalvo cuando éste ya estaba intervenido con autorización judicial y le pide lo siguiente. De repente tienes una suplencia, porque mi hija está en Lima ahorita haciendo unos cursos. Entonces, por ahí de repente, como has creado unos juzgados y hay algunas suplencias, si has promovido algún personal y te ha quedado un hueco por ahí, te llamaba y te quería pedir ese favor. A lo que Walter Benigno Ríos Montalvo, como lo caracterizaba, le dice, ¿qué te parece, hermano? Termino esto y te pego una llamadita. Yo grabo tu teléfono y te llamo, media horita. ¿Te parece, por favor? Luego Walter Ríos Montalvo, tras recibir la solicitud, coordinó con su asistente judicial, Pierine Guas, para programar una reunión que permita determinar si se podía o no lograr el favor que se le había pedido. Es así que el 4 de junio del 2018 conversa con Pierino Gasolis desde el número de celular 9599-17043. Y le dice, me llaman de un teléfono de celular haciendo saber que se trataba de la señorita Pierino Gas, presentándose como secretaria de la Corte de Callao. La señorita Pierina Ugas Solís llama a la hija del señor Florencio Jara, Fiorenca, y le dice de que tendría una cita de entrevista a las 8:30 horas de la mañana ya en la Corte Superior de Justicia del Callao. Posteriormente, Fiorenca Jara Pacheco se entrevista ya con Walter Benigno Ríos Montalvo y la coordinadora de la oficina de personal, la abogada Juana Yanayaico Carrasco. Esta entrevista se concretó el día 5 de junio del 2018. Y posteriormente, Juana Yanayaico Carrasco, coordinadora de la Oficina Personal de la Corte Superior de Justicia del Callao, se comunica
con Walter Ríos y le da cuenta de que ya se estaban realizando las gestiones correspondientes. Es así que el 22 de junio del 2018 se produjo la contratación de Fiorenca Jara Pacheco en la Corte Superior de Justicia del Callao mediante una contratación directa bajo el régimen laboral establecido por el Decreto Legislativo 1057-CAS y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 075-2018-PCM a partir del 22 de junio del 2018 al 31 de agosto del 2018, conforme se observa del Contrato Administrativo de Servicios número 520-2018 UE Corte Superior de Justicia del Callao y de la adenda de renovación del Contrato de Servicios 653-2018-CAS del 1 de agosto del 2018. Esta contratación se realizó nuevamente de forma indebida, pues no se tuvo en cuenta que para el ingreso a la administración pública en la modalidad de CAS se debía realizar necesariamente un concurso público de méritos conforme lo indicado por la propia Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia del Callao en el informe 775-2019 del 16 de septiembre del 2019, donde se señala que además, antes de esta contratación, tuvo que haber unas bases publicadas del proceso de selección, se tuvo que establecer el perfil mínimo que debía reunir el postulante en función al puesto a desempeñar, las etapas del proceso y los criterios de calificación para asignar los puntajes respectivos y se pueda acceder como corresponde a la plaza a la que accedió. Sin embargo, la hija del señor juez superior. Todo esto fue realizado en atención al interés indebido que tenía el señor Walter Ríos Montalvo, determinado por la petición del señor Florencio, quien firma este contrato finalmente porque ya era el tiempo en el cual Walter Benigno Ríos Montalvo había solicitado vacaciones. Es el señor juez superior Daniel Adriano Peirano Sánchez. Adriano Peirano Sánchez firma el contrato de la señorita Fiorenca Jara Pacheco, pero lo hace claramente a solicitud expresa y por indicación de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, personal de confianza y asesor de Walter Benigno Ríos Montalvo, quien en ese momento le refirió que Fiorenca Jara Pacheco ya había sido entrevistada y que debía ser contratada por necesidad de servicio urgente. Daniel Adriano Peirano Sánchez, en reemplazo del señor Walter Ríos Montalvo por las vacaciones, firma el contrato en la creencia de que este interés era legítimo y no se había vulnerado la ley del CAS o Decreto Legislativo 1057. Este hecho 2, señores jueces supremos, también configura el delito de negociación incompatible previsto en el artículo 399 del Código Penal y a segundo Florencio Jara Peña, quien hace nacer la voluntad de Walter Ríos Montalvo, se le atribuye la condición de instigador. Se le solicita una pena privativa de 4 años con 8 meses, una inhabilitación de 10 años y la pena de multa de 242 días multa. A Juana Yanayaco Carrasco, que en ese momento era la que cumplía las funciones de jefe personal y tenía un deber especial que cautelar precisamente para que las contrataciones se realicen conforme a ley, se le atribuye, dada su participación necesaria, la condición de cómplice primaria del delito contra la administración pública, también en la modalidad de negociación incompatible previsto en el artículo 399 del Código Penal. Como tal, se le solicita, se le imponga pena privativa de 4 años con 8 meses, una inhabilitación para ejercer la función pública de 10 años y multa de 242 días. Con relación a la reparación civil, dado de que se ha constituido en actor civil la Procuraduría Pública, el Ministerio Público no tiene pretensión alguna que sustentar. Respecto a los medios de prueba que han sido admitidos para ser actuados en juicio oral y que justifican la pretensión punitiva del Ministerio Público, debemos indicar lo siguiente. Tenemos suficiencia probatoria
con las testimoniales de Walter Benigno Ríos Montalvo, quien reconoce los hechos. La declaración también de Pierina Ugaz Solís, quien explicará las condiciones que Walter Benigno Ríos Montalvo le explicó para llevar a cabo la contratación de Fiorenca Jara Pacheco en la Corte Superior de Justicia del Callao. Y la declaración de Daniel Adriano Peirano Sánchez, quien explicará las circunstancias en que suscribió finalmente el contrato de trabajo de Fiorenca Jara Pacheco, como hemos relatado en la imputación fáctica. Además, contamos con exámenes periciales a los peritos John Jiménez Peña, Jocelyn Virginia Casani Guillén y Pablo Ramírez Fernández, peritos físicos forenses, el primero de ellos lingüista forense y el último electrónico forense, quienes intervinieron en la elaboración de los informes periciales fonéticos acústicos forenses, prueba 40, prueba 41 y prueba 42, respectivamente, de todos los cuales permiten tener por acreditado la voz, la concurrencia de Walter Benigno Ríos Montalvo en las llamadas antes referidas y del acusado César Alberto Arce Villar como interlocutores y quienes produjeron el diálogo antes citado. Además, también respecto al hecho 1 y 2 tenemos las actas de declaraciones previas de las partes en caso de que estos no deseen declarar y tengan que ser leídas, o para efectos de ayuda a memoria en caso de quienes vayan a hacer uso de su declaración en sede de juicio oral, pero además hay las documentales que dan cuenta del trámite administrativo realizado para estas contrataciones. En primer lugar, tenemos el oficio 1425-2019 de recursos humanos. Un favor, ¿podrían poner su cámara para poderla ver? Le vemos la nariz para arriba. Ay, perdón, doctor. No, gracias. No, bien. Gracias. Un poquito más. Muy alto, muy alto. Ahí está bien. Ahí está bien. Gracias, perdón. Adelante. El oficio, como indicaba, que ha sido admitido como medio de prueba número 10, el 1425 al 2019, que acredita que el número de celular 51992138-209 al momento de los hechos se encontraba vinculado a Fiorella Giovanna Rojas Vargas, en ese momento encargada de la Oficina Personal de la Corte Superior de Justicia del Callao. El informe 204-2020- DIRNIC PNP de PATEC de fecha 20 de octubre del 2020, que nos permite acreditar que Fiorella Giovanna Rojas Vargas se comunicó telefónicamente con Kevin Alberto Laura Arce. Asimismo, tenemos el informe 112-2019 de también Recursos Humanos del 12 de febrero del 2019, que nos permite acreditar que se produjo la contratación de Kevin Alberto Laura Arce en la Corte Superior de Justicia del Callao, en las condiciones que hemos indicado. Los contratos de trabajo de suplencia del señor Kevin Alberto Arce Laura, que van del 5 de febrero del 2018 al 5 de marzo del 2018, del 6 de marzo del 2018 al 30 de abril del 2018 y del 1 de mayo del 2018 al 31 de mayo del 2018. Luego tenemos el oficio 493-2020, también de Recursos Humanos, que nos permite establecer la remuneración que Kevin Alberto Arce Villar recibió en la Corte Superior por dicho contrato de suplencia. El informe 827-2019, también de Recursos Humanos, que nos permite acreditar que en la Corte Superior de Justicia del Callao, para la contratación de personal en el cargo de técnico administrativo 1, se requería un perfil diferente al que tenía Kevin Alberto Arce Villar. El currículum vitae de Kevin Alberto Laura Arce presentado para dicha contratación, que nos permite verificar cómo no cumplía estos requisitos, el oficio 643-B-2020 de Recursos Humanos, que nos permitirá acreditar en qué consistían las labores similares para el cargo de técnico administrativo a las que se hacía referencia en el perfil requerido para el contrato que finalmente firmó Kevin Alberto Arce Laura, el memorándum 128-2018, que nos permitirá acreditar que Kevin Alberto Lara Arce fue asignado como técnico administrativo 1 al Juzgado Penal de Emergencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, cuando la plaza lo que requería es un técnico con conocimiento de
servicios de electricidad, y el memorándum 222-2018 y 257-2018 que acreditan los apoyos a los que era asignado Kevin Laura Arce dentro de un servicio jurisdiccional y no conforme a la plaza ocupada. Y finalmente el formulario único de trámites administrativos del Poder Judicial que acredita que Kevin Alberto, o que nos permitirá acreditar luego de su lectura, que Kevin Alberto Arce Laura laboró en la Corte Superior de Justicia del Callao hasta el 30 de julio del 2018, fecha en que presentó su renuncia. Además, señores jueces supremos, se han ofrecido para ser actuados y que son la prueba fundamental de la determinación de la voluntad de Walter Ríos Montalvo por parte de los acusados, son los audios y transcripciones que han sido aportados a proceso. Se ha ofrecido tanto el audio propiamente dicho, el primero que está como medio de prueba 22, cuyos números van del 22-522-99-60-15-36-6-12-27-2017, que contiene la copia asegurada del contenido del audio y además su transcripción, que es la transcripción número 1 ofrecida como medio de prueba 23 de este audio, que acredita lo que hemos relatado en los hechos materia de imputación. También tenemos el medio de prueba 24, que es otro audio, que está asignado con los numerales 22-522-90-960-15-31-0-12.27-2017 ad 8.05.19 y su respectiva transcripción asignada con el medio de prueba número 25, transcripción número 2, así como el audio medio de prueba 26, 22, 52, 22-99, 59, 37, 11, 8, -12.28-2017, ad 8.52, 18, 52, y su transcripción número 5, admitida como medio de prueba 27. También contamos con el medio de prueba 28, que es otro audio, asignado con el 22-5-22-99-49-71-370-01-9-2018 ad 16.19.59.651, que en este caso ya contiene las conversaciones entre Fiorella y Walter Ríos Montalvo. Su transcripción correspondiente admitida como medio de prueba número 29, es la transcripción número 6, otro audio de las conversaciones entre la señorita Fiorella y el señor Walter Ríos Montalvo, que aparece también debidamente transcrito en la prueba 31 como transcripción número 7. Y el audio número 00022-52-22-99-49-69-88-8 -19 del 2018 a 17.3730, cuyos interlocutores son César Arce y Walter Ríos Montalvo, que también ha sido debidamente admitida su transcripción como medio de prueba número 33, transcripción 03, que establece las conversaciones que hemos relatado previamente. Luego tenemos el medio de prueba 34, que nuevamente es un audio que contiene las conversaciones y coordinaciones entre Fiorella y Walter Ríos Montalvo, transcrito también como medio de prueba 35 con el numeral 9, el audio número 000002927-89-27-84-432-06.2-2018 ad 11.32.32, que contiene la conversación del 6 de febrero del 2018 entre César Arce y Walter Ríos, que también ha sido ofrecida y admitida su transcripción número 4 como medio de prueba 37. Respecto a la intervención de los acusados en los audios materia de interceptación telefónica, las pericias fonéticas y acústicas forenses del hecho 1, se han ofrecido documentales que dan cuenta de la forma que se ha llevado a cabo estas pericias. En primer lugar, el acta fiscal de diligencia de tomas de muestras de voz, el acta de autorización para uso de muestra de voz, el informe pericial fonético
forense acústico que ya hemos indicado serán examinados a través de los peritos, y para efectos de el hecho 2 se han admitido para ser actuados las siguientes documentales. La descripción del siguiente documento, que es el Contrato Administrativo de Servicios número 520-2018 UE, que nos permitirá acreditar que Fiorenca Jara Pacheco fue contratada en la Corte Superior de Justicia del Callao. Como medio de prueba 53, el informe 775-2019 de fecha 16 de septiembre del 2019 emitido por la Coordinación de Recursos Humanos, que nos permitirá acreditar que la contratación de Fiorenca Jara Pacheco se realizó sin tenerse en cuenta las formalidades establecidas para la ley para ingresar mediante servicio CAS. El memorándum 452-2018 de fecha 22 de junio del 2018, medio de prueba 54, que nos permitirá acreditar que Fiorenca Jara Pacheco fue asignada por Juana Yanayaco Carrasco como asistente jurisdiccional del Juzgado del Nuevo Código Procesal Penal. La resolución administrativa de presidencia número 417-2018 de fecha 6 de junio del 2018, emitida por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, medio de prueba 55, que nos permitirá acreditar que el juez superior Daniel Adriano Peirano Sánchez se encontraba a cargo de la Presidencia de la Corte Superior de Callao por el periodo del 11 al 30 de junio del 2018. El medio de prueba 56, que es el correlativo 1554-13-2018 de fecha 2 de abril del 2018, emitido por el presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que nos permitirá acreditar que el Consejo Ejecutivo concedió vacaciones a Walter Benigno Ríos Montalvos, como se ha indicado. El medio de prueba 57, que es la carta 001-2018 GAT, que nos permitirá acreditar que Fiorenca Jara Pacheco laboró en la Corte Superior de Justicia del Callao hasta el 31 de agosto del 2018. También tenemos, respecto al hecho 2, las declaraciones previas de las personas que han sido ofrecidas como testimoniales para efectos de ser leídas conforme lo ha establecido el Código Procesal Penal, y también las declaraciones previas de los imputados en caso de que estos no quieran declarar en juicio oral. Asimismo, tenemos respecto a las circunstancias posteriores generales a los hechos materia de imputación, el acta fiscal de visualización y transcripción del contenido de CDR remitido por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial de fecha 2 de agosto del 2019, que contiene la difusión pública en canales de señal abierta como América Noticias de estos hechos de corrupción y que han afectado la imagen del Poder Judicial. La resolución número 3 del 14 de septiembre del 2018, emitido por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, que acredita que la Oficina de Control inició procedimiento administrativo disciplinario sobre todos los acusados, ya que además habrían lesionado los deberes funcionales con los hechos materia de esta imputación, y el medio de prueba 72, que contiene el escrito de fecha 9 de enero del 2020, cursado por Walter Benigno Ríos Montalvo a la Oficina de Control de la Magistratura, que nos permitirá acreditar que Ríos Montalvo desde ese entonces, desde el 9 de enero del 2020, reconoció los hechos materia de imputación al haberse interesado por determinación de los terceros ahora acusados. Además, hay documentales que se refieren a la calidad de funcionarios públicos de cada uno de los partícipes y acusados, que están consignadas con las resoluciones de sus designaciones, que entiendo que eso podría llevarse a cabo con una convención probatoria. Y también tenemos las documentales propias del hecho 2, que van desde los medios de prueba 44 a 63. Estos medios de prueba son documentales que acreditan la contratación de el señor Segundo Florencio Jara, de la señorita Fiorenca Jara,
y que además el oficio que acredita que por resolución, el oficio 22-1-2022, se adjunta el récord laboral de Juana Yanayaco Carrasco, que acredita la condición en la que fue designada en el cargo de confianza de coordinadora de la Oficina de Personal de esa Corte Superior de Justicia y como tal provista de los deberes funcionales que le eran necesarios. La resolución 057-2023 del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, en la cual se concluye la investigación realizada a César Alberto Arce Villar, segundo Florencio Jarapeña y Walter Ríos, por los hechos que son materia de la presente imputación y que concluye con la indicación de que se ha quebrantado sus deberes funcionales. Además, está el registro de comunicación número 1 del 28 de diciembre del 2017 a las 8:09:12 horas, referida a la comunicación en la que Walter Ríos le ordena a Fiorella Rojas Vargas recibir y entrevistar al sobrino del presidente de la Corte de Ayacucho, Kevin Alberto Laura Arce. Asimismo, está el audio número 00023.973.3136.653-383 del 4 de junio del 2018, en que los interlocutores son Florencio Jara y Walter Ríos. Este audio es la prueba material de la instigación de la que fue Walter Ríos objeto para interesarse en el contrato de la hija de Florencio Jara. Este audio también ha sido admitida su transcripción como medio de prueba número 59 y ha sido materia de un acta fiscal de diligencias de tomas de muestras de voz, autorización de toma de muestras de voz, que están admitidas como documentales 60 y 61. Asimismo, los informes periciales que son materia de examen en cada uno de los peritos que hemos señalado y que permiten acreditar la autenticidad del contenido interceptado y de sus interlocutores. Esos son todos los medios de prueba, señores jueces supremos, que han sido admitidos a juicio oral y que permitirán sustentar la pretensión punitiva del Ministerio Público en cuanto a la comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por parte de los acusados en la calidad de partícipes, de instigadores o cómplices necesarios, tal como ya lo hemos indicado. Con esto, señores jueces, el Ministerio Público ha concluido su alegato inicial. Sí, la Procuraduría Pública, por favor. Sí, señor Magistrado Supremo, gracias. Perdón, un minuto. ¿Hay algún problema con la Sala Penal Especial que están mandando Sí, mensajes? señor, para informarle que hemos perdido conexión con la señora Juana Yanayaco Carrasco, comunicándonos por interno, ha señalado que tiene baja intensidad en su internet. ¿Pero que dónde está ella? Ella está en provincia. Ya, si no vamos a disponer que vaya a un local judicial y todo el juicio que esté ahí esperándonos. Sí, y que ahí se transmita. Acaba de... A ver, señor, si usted no resuelve el problema, vamos a disponer que usted vaya a un local judicial de donde vive y todo el juicio oral lo va a hacer así, porque no podemos estar en este plan. Si usted no tiene recursos, entendemos sus limitaciones económicas y tenemos locales judiciales donde usted está y ahí tenemos internet y coordinaremos con el juez del lugar para que nos ayude. Ya, resuelve el problema de internet, por favor. Si no se va a incomodar porque tiene que trasladarse a otro lugar, tiene que gastar en transporte, entonces tengan la bondad. Ya, por favor. Ya bien, y ahora sí estamos. Ahora sí, perdón, señora procuradora, adelante, ¿ya? Adelante, señora procuradora. Gracias, señor Magistrado Supremo. La Procuraduría Pública, debidamente constituida en actor civil, demostrará en el desarrollo del presente juicio oral la concurrencia de los factores que determinan la responsabilidad civil. Esto es el hecho antijurídico, el nexo causal, el factor de atribución y el daño producido. Respecto al hecho antijurídico, acreditaremos que el acusado César Alberto Arce Villar, en su calidad de presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, determinó a Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, para que contrate a su sobrino
Kevin Alberto Laura Arce, siendo que realizó las coordinaciones respectivas para dichos fines. Probaremos que existen registros de comunicaciones entre César Alberto Arce Villar y Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en donde el primero instigó al segundo a cometer los hechos irregulares. Probaremos que la acusada Fiorella Giovanna Rojas Vargas, entonces coordinadora de la Oficina de Personal de la Corte Superior de Justicia del Callao, realizó gestiones y coordinaciones necesarias para concretar la contratación irregular de Kevin Alberto Laura Arce en la Corte Superior de Justicia del Callao, ello luego de haber tomado conocimiento del interés indebido y directo de Walter Ríos Montalvo en la referida contratación, pues realizó personalmente llamadas telefónicas a Kevin Alberto Laura Arce y efectuó coordinaciones con Ríos Montalvo respecto del movimiento de personal para poder viabilizar su contratación. Acreditaremos que la acusada Fiorella Giovanna Rojas Vargas intervino en la consumación del delito con voluntad y conocimiento del carácter delictivo de su actuación, pues ocupaba el cargo de coordinadora de la Oficina de Personal de la Corte Superior de Justicia del Callao y por tanto tenía pleno conocimiento del procedimiento regular para la contratación de personal en la referida Corte y de las cláusulas contractuales que se debía cumplir entre las partes. Probaremos que el acusado segundo Florencio Jara Peña, en su calidad de juez superior de la Corte Superior de Justicia de Ica, determinó a Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, para que realice la contratación de su hija Fiorenca Jara Pacheco, para lo cual se habría comunicado telefónicamente con Ríos Montalvo. Probaremos que Juana Yanayaco Carrasco, en su calidad de coordinadora de la Oficina de Personal de la mencionada Corte, realizó coordinaciones y gestiones necesarias para la contratación irregular de Fiorenca Jara Pacheco como asistente jurisdiccional del juzgado del nuevo Código Procesal Penal, recibiendo una remuneración de 2.572 soles mensuales. Estas coordinaciones se habrían realizado a través de las llamadas telefónicas efectuadas desde el 21 al 27 de junio del 2018. Asimismo, habría suscrito el memorándum 452-2018 del 22 de junio del 2018 en su calidad de coordinadora de la Oficina de Personal de la mencionada Corte. El señor magistrado supremo, respecto al nexo causal en este presente caso, probaremos que los acusados actuaron con dolo, ya que no obstante el deber funcional que tenían cada uno, tanto como jueces superiores en sus respectivos o en sus respectivas cortes superiores, así como los servidores públicos de la Corte Superior de Justicia del Callao, vulneraron su deber positivo de no causar daño y actuar conforme a derecho, acreditándose de este modo el elemento relación de causalidad. Respecto al factor de atribución, probaremos que los acusados César Alberto Arce Villar y segundo Florencio Jara Peña, en su rol de jueces superiores, determinaron al entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, para que realice las contrataciones de sus respectivos familiares. Acreditaremos además que las acusadas Fiorella Rojas Vargas y Juana Yanayaco Carrasco, en sus cargos de servidoras públicas de la Corte del Callao, quebrantaron sus deberes de imparcialidad, transparencia, neutralidad y ética inherentes al cargo que ostentaban. Respecto al daño causado, probaremos a través de las pruebas documentales y testimoniales que se actuará en el presente juicio cómo dicha lesión originó consecuencias extrapatrimoniales, por lo que solicitamos la suma de 200.000 soles de reparación civil a favor del Estado, los cuales deberán ser pagados en forma solidaria.
Acreditaremos que dicho monto se estableció considerando tres factores. En primer orden, el factor objetivo, donde se tuvo en cuenta los intereses solicitados. También consideramos el criterio subjetivo, que tuvo en consideración el estatus que ostentaban los acusados, quienes en su rol de funcionarios y servidores públicos del Poder Judicial tenían pues el deber positivo de imparcialidad y probidad para la institución que representaba, en este caso, el Poder Judicial. Y respecto al factor social, se tiene en cuenta o se ha considerado el daño a la institucionalidad de la persona jurídica, que es el Poder Judicial, el impacto ocasionado a la institucionalidad, el quebrantamiento de la relación de confianza que es indispensable que exista entre la administración y la comunidad. Máximo, señores magistrados supremos, como se ha señalado, este caso fue de conocimiento público a través de los medios de comunicación, hecho que pues se ha considerado un grave daño a la institucionalidad del Poder Judicial, a la imagen del Poder Judicial. Muchas gracias. He terminado, señor magistrado. Gracias a usted. La defensa del señor Arce, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, ve si hay una posibilidad. La pregunta que se formula la defensa y que plantea una discusión más allá de la actividad probatoria ampulosa que nos han ofrecido actuar durante el desarrollo del plenario, es ver si esta expresión que revela una posibilidad es una motivación con entidad suficiente como para formar la voluntad criminal en un delincuente rematado como era el señor Ríos. Sobre eso es que la defensa no va a controvertir la prueba ofrecida por el Ministerio Público. No, nosotros venimos a plantear una discusión jurídica y que durante el desarrollo del debate, conforme se actúen algunas pruebas, podremos evidenciar claramente, siguiendo lo que ha establecido la doctrina y la jurisprudencia del Poder Judicial, que los dos elementos fundamentales para hablar de instigación, llámese el influjo psicológico eficaz, ¿no?, y el autor idóneo, no se presentan en este caso. Es más, quedará evidenciado que la expresión ve si hay una posibilidad, repito, esta frase no tendrá la entidad suficiente para formar la voluntad criminal de un sujeto que ya estaba predeterminado a cometer este tipo de acciones, o si realmente forma parte de la libertad que tenía este señor para decidir ello. Por eso, señores magistrados supremos de esta sala penal especial, la defensa plantea la discusión eminentemente jurídica. Tan es así que nosotros no vamos a, decía, controvertir la validez de los audios, ni necesitarán innecesariamente, y busquemos la racionalización del proceso, que es uno de los principios que inspiran el modelo procesal, ¿no? La racionalización. Podemos simplemente dejar sin eso porque mi patrocinado acepta la conversación. Lo que vamos a venir a discutir, repito, es si se dan los elementos para firmar una instigación. Segundo, si el autor es idóneo. Ciertamente, ¿por qué? Porque aquí se ha hablado, y como lo ha referido la señorita abogada de la Procuraduría, que quien realizó las acciones, dice textualmente, las acciones, gestiones para la contratación, es decir, quien según la Procuraduría, ¿no?, habría quebrantado ese deber específico para contratar al sobrino de mi patrocinado, sería la coordinadora de recursos humanos de la Oficina de Personal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Entonces, a partir de ello, la pregunta es si la calificación de autor en el señor Ríos es la que le corresponde. Él es el que tenía la función de contratar al personal y específicamente quebrantó eso. Esas discusiones, señor presidente, señores magistrados supremos, es la que la defensa, muy respetuosamente, disentiendo de la posición obvio del Ministerio Público, es entendible, pero que, repito, no va a permitir racionalizar la prueba y circunscribirnos a lo que es materia de debate. Si esa instigación tiene la entidad suficiente o no para afirmar
y destruir la presunción de inocencia y la responsabilidad penal de mi patrocinado. En ese sentido, la defensa, en su momento, señor magistrado, ya en los alegatos de cierre, por cierto, pedirá a este colegiado que declare la no responsabilidad penal de mi patrocinado, así como declare infundada la pretensión de la Procuraduría, que por cierto no ha anunciado ninguna prueba. Y si no ha anunciado ninguna prueba, yo no sé cómo va a pretender determinar un monto de 200.000 en dos conductas independientes. Y todavía afirmar que esta reparación tiene que ser solidaria en dos conductas independientes. Pero además sin prueba alguna. Y lo único que nos hace es invocar una de las cosas que violenta el debido proceso, que se hizo mediático el caso, ¿no es cierto? Cuando ya sabemos que los juicios paralelos violan la presunción de inocencia. Entonces ese argumento es insuficiente para fundar una reparación civil. Eso es cuanto tengo que decir, señor presidente, señor magistrado, y agradezco por su tiempo. No, una consulta, doctor Álvarez. Entonces, en otras palabras, me está diciendo usted que usted acepta convenciones probatorias de todas las pruebas que la señora fiscal ha planteado, porque eso no lo va a discutir. Bueno, no vamos a discutir las pruebas. Vamos a ver qué dice pues las demás partes. Vamos a ver qué dice. Bien, señor. Bien, el informe oral de la defensa de la señora Rojas Vargas, por favor. Señor magistrado. Adelante, por favor. Un poco de agua, doctor, un poco de agua, doctor, por favor. Un poco de agua, ¿ya? Esperamos un minuto. Tome un poco de agua. Tranquilo. Pasamos otro informe oral de otra persona hasta que usted esté bien. Ya no se preocupe. Un minuto. Vamos a pasar al informe oral de la defensa del señor Jara. Cuando se restablezca ya entra usted. La defensa, por favor, del señor Jara Peña, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. No tiene por qué. Gracias. Señor magistrado, en el presente proceso es indudable que la presunción de inocencia debe ser quebrantada por el Ministerio Público a partir de la diversidad de medios probatorios que se van a actuar en este juicio oral. En este sentido, nosotros en principio debemos indicar que en el decurso probatorio se va a desprender para conocimiento de su judicatura especial, es que los hechos genéricos que se vienen imputando, ¿cierto?, indudablemente no generan una subsunción dentro del delito que se viene imputando sobre negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. En el decurso de este juicio se va a verificar que no existen estas dos situaciones y que indudablemente al imputarse de manera genérica, nosotros creemos que en principio no existe una imputación necesaria respecto a los cargos que se vienen atribuyendo, porque también se va a desprender en el discurso de este juicio oral y sobre todo con la actuación de los medios probatorios que ha reseñado el Ministerio Público y especialmente, señor magistrado, resalto, los contratos CAS de la señora Fiorenca Jara, así como la adenda, el contrato 520-2018, la adenda 653-2018, así como la resolución administrativa 417-2018 y la resolución administrativa 553-2018, además de la declaración ampliatoria de Walter Ríos Montalvo, se va a poder verificar y desprender, señores magistrados, que el señor Walter Ríos Montalvo nunca suscribió los contratos que acabamos de señalar. En este sentido, no podría exigir ningún tipo de intervención, ¿cierto?, o remisión de competencia presidencial a un sujeto que no forma parte de este proceso. En el devenir del decurso del juicio se va a verificar que el señor presidente, el señor Peirano, con la señora, en este caso, que le sucedió en el cargo de la Corte del Callao, Flor Guerrero Roldán, no han
tenido ningún tipo de vinculación con mi patrocinado y tampoco forman parte de esta acusación fiscal. En el decurso de este proceso, señor magistrado, se va a verificar que en realidad existe una conducta atípica por una situación sencilla. Para la corroboración de los elementos típicos, nosotros en el decurso de este proceso, se va a desprender algo muy especial, que no existe la intervención por razón del cargo que exige el recurso de nulidad 2770-2011 Piura, y que además, señor magistrado, indudablemente ni siquiera el interés indebido que presuntamente se indica ha existido o ha coexistido, se va a corroborar, porque, reiteramos, el señor Ríos Montalvos nunca suscribió estas contrataciones. Y más allá, señor magistrado, tampoco existe el elemento fundamental del tipo penal, y es que las frases o expresiones que se puedan develar del audio que forma parte de las transcripciones en este proceso, cuando se actúen, no se va a poder verificar, señor magistrado, que estas intervenciones indudablemente tengan una entidad suficiente para quebrantar la conducta, la intención del señor Walter Ríos Montalvos de determinar la comisión de un evento delictivo, porque, reiteramos, nunca participó suscribiendo estos contratos. Y tampoco, señor magistrado, de una sola llamada o sencilla llamada, tampoco se va a verificar ni se va a desprender que esto ha sido tan determinante como para que se proceda a una presunta contratación. En el decurso de este proceso también se va a contradecir, señor magistrado, el presunta exigencia de concurso público para la contratación de la señora Fiorenca Jara, en el sentido que la contratación de confianza es una contratación directa que, bajo la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, indudablemente genera esa situación. En ese sentido, señor magistrado, no existe una situación de concurso público, que incluso esto está reseñado en la Ley de Presupuesto Público del año 2018, además de la Ley de Contrataciones, cuando se produce el desabastecimiento. Se desprenderá de este proceso, señor magistrado, que la situación de contratación de la señora Fiorenca Jara se dio a consecuencia de la renuncia de una servidora jurisdiccional de la Corte del Callao. Y en este sentido, bajo esta situación de desabastecimiento, es que se logró esa contratación, pero sin la intervención del señor Walter Ríos Montalvos. También, señores magistrados, en el decurso del proceso se va a contrastar que la presunta imputación de negociación incompatible tampoco alcanza el objeto de interés, porque jamás ha existido ningún interés o tipo económico, o al menos alguna situación similar que pueda, en este caso, entenderse a algún tipo de negociación incompatible. Y más allá, en el decurso de este proceso, indudablemente vamos a demostrar la inocencia de nuestro patrocinado y haremos mayor abundamiento en los alegatos finales. Muchas gracias. No tiene por qué. La defensa de la señora Yana Yaco, por favor. Sí, señor magistrado. Señor magistrado, esta defensa evidentemente va a plantear una pretensión absolutoria tanto del delito como de la reparación civil. Hemos advertido que la Fiscalía ha llevado o está trayendo este juicio supuestamente por una contratación, por coordinaciones supuestas entre el señor Walter Ríos y el señor Segundo Jara, para que se realice la contratación de la señora de la señora Fiorenca Jara. La pregunta, o por lo menos el planteamiento que nosotros tenemos como defensa es si estas coordinaciones tenían que ser conocidas por mi patrocinada para poder ser considerada cómplice primaria, porque la imputación hacia mi patrocinada es con este título. Entonces, para ser cómplice primario, por lo menos tienes que saber que estás aportando a la realización de un delito. Esa prueba no la tiene la Fiscalía. Esa prueba no la va a poder presentar, no la va a poder desarrollar en el juicio para que ustedes puedan determinar que mi patrocinada tenía el pleno conocimiento de que estaba aportando de forma intencional a la realización de un delito, de una contratación indebida
por el interés entre las partes que se han señalado. Asimismo, podremos verificar aquí en este plenario, en este juicio, que mi patrocinada, con los pocos meses que tenía de jefa de personal, 2 meses, bajo la necesidad de servicio, bajo la necesidad de suplencias, contratación en tipo de suplencia que conocemos todos los operadores, los que hemos estado en el sistema de justicia, sabemos que habían las contrataciones de suplencia en esos momentos. Eso va a discutirse en este juicio oral para que puedan determinarse que sí, efectivamente, podían omitirse algunos procedimientos para poder llegar a dichas contrataciones. Finalmente, esta defensa planteará también que en este juicio, otra cuestión a discutir, que si ya se quiere tomar en cuenta que mi patrocinada dio un aporte, realizó un aporte para la consecución de una contratación irregular por un interés indebido, habría que cuestionarnos si este interés indebido era suficiente, en las palabras del señor segundo Florencio Jara Peña, cuando indica, si es que hay la posibilidad y hay un hueco por ahí, por favor. Entonces, si eso es necesariamente interesarse o eso constituye también la realización de un delito respecto a esta coordinación y en el aporte que indica que habría realizado mi patrocinado. Por esta razón, yo considero que al final del juicio oral, bien se podrá determinar la inocencia de mi patrocinada y también respecto de la reparación civil, pues no se podrá determinar monto alguno por ausencia de pruebas y tampoco porque está vinculada a los factores que determinan esta responsabilidad civil. Esa es mi postura para este juicio. Gracias. Bien. Ahora sí, doctor Cayahualpa, ¿puede intervenir, por favor? Sí, señor magistrado, va a disculpar, me he resfriado. No se preocupe, doctor, no se preocupe, comprender. Señores magistrados, queremos iniciar los alegatos de la señora Fiorella Giovanna Vargas Rojas, indicando lo siguiente, que el hecho de que en la cúspide de un árbol las manzanas estén podridas no quiere decir que también las de la base estén igual de corrompidas. Es así, señor magistrado, que mi patrocinado ocupaba un lugar, estaba en el nivel bajo de la administración pública en ese momento. Es por esa situación que, siendo que luego de que ustedes perciban las actuaciones probatorias, llegarán a la misma conclusión que ha llegado esta defensa. Es que la señora Giovanna Rojas Vargas es inocente. En síntesis, señor magistrados, se le imputa a mi patrocinada Fiorella Rojas Vargas, en su condición de coordinadora de la oficina de personal, haber realizado gestiones necesarias para concretar la contratación irregular de Kevin Alberto Laura Arce, luego de haber tomado conocimiento del interés indebido de Walter Ríos Montalvo. Por lo que en este plenario tendremos que dilucidar los siguientes puntos e interrogantes. ¿Es ilegal la contratación de suplencia bajo los alcances del decreto legislativo 728? ¿Se tenía que convocar a un concurso público obligatoriamente y no se podía realizar una contratación directa cuando existía la necesidad de servicio por la carga laboral? Las llamadas realizadas entre mi patrocinada Walter Ríos tenían alguna connotación ilegal respecto a que Fiorella Rojas tenía conocimiento del dolo, de la tendencia a favorecer o beneficiar indebidamente a Walter Ríos y a Kevin Alberto Laura Arce. Fiorella tenía el conocimiento del interés indebido de Walter Ríos para la contratación de Kevin Arce, al ser determinado por el coacusado César Alberto Arce, de algún pedido que tenía un contenido irregular y ilícito. Es en este punto, señor magistrado, que tenemos que indicar que si bien Walter Ríos dispuso la contratación laboral de Kevin Arce, ordenando a mi patrocinada Fiorella Rojas Vargas realice el procedimiento previo, recomendando a Kevin. Pero, señor magistrado, también veremos en las comunicaciones que había también que se señalaba que Bárbara también se estaba solicitando su contratación y esta estaba siendo recomendada por la magistrada de apellido Malqui, quien también habría solicitado la contratación de una persona llamada Bárbara, con lo que se demostrará
que esta modalidad de recomendación y contratación directa por pedidos de magistrados era habitual y no existía un interés indebido, sino más bien un interés debido para para descargar el sistema de justicia. Se tiene que la regularidad de actuaciones de mi patrocinio cumplieron con sus funciones de coordinadora, que se encuentran dentro de la causa de exclusión de la imputación objetiva. Consiste específicamente en la prohibición de regreso, ya que ante una orden del expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo, la imputada cumplió con sus funciones, siguiendo el procedimiento del trámite regular de la contratación laboral temporal, directa por suplencia por necesidad de servicio, y desconociendo las intenciones, acuerdos, tratos de terceras personas, por lo que no se le debía considerar la intervención de mi imputada como una conducta, por lo que se tendrá que ver que la conducta de mi patrocinada fue una conducta neutra. La labor de entrevista y contratación del currículum, la contrastación del currículum vitae y el perfil del cargo y la comunicación de la asignación del área administrativa y del órgano judicial no eran actos indebidos, sino parte de la labor de la oficina de personal después de la contratación laboral. Señor magistrado, mi patrocinada está siendo procesada en calidad de cómplice primario por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, figura punitiva que para su consumación reclama no solo elementos objetivos, sino también elementos subjetivos. Y este será el talón de Aquiles de la acusación fiscal, porque no existirá modo alguno que pueda probar alguna intención dolosa y como señala la jurisprudencia, la cual tendría que estar sumada al elemento de trascendencia interna adicional, el dolo para beneficiar o aprovecharse para favorecer a Walter Ríos Montalvo y a Kevin Arce, por lo que estamos seguros que luego de esta actividad probatoria no será suficiente para demostrar la imputación fiscal contra mi patrocinada. ¿Qué se probará en este plenario, señor magistrado? Prometemos que se probará que la conducta neutra de Fiorella Rojas, como poder personal, era neutra. El procedimiento regular para la contratación de suplencia bajo el decreto legislativo 728 sí se podía dar una contratación directa, porque por la necesidad de servicio. Como ya lo han mencionado mis colegas, se podía dar ese presupuesto que cumplía el perfil requisitos dispuestos que también Kevin Arce cumplía con el perfil y los requisitos para el puesto que fue contratado. ¿Qué no se probará, señor magistrado? Prometemos que el representante del Ministerio Público no podrá probar lo siguiente: que haya infraccionado un deber de mi patrocinada, que haya utilizado su título habilitante y poder de decisión según sus funciones porque no tenía conocimiento del interés indebido de Walter Ríos para favorecer a Kevin Arce, que haya antepuesto su interés de Kevin Arce o Walter Ríos ante el interés de la administración estatal, en este caso para el PJ, para el Poder Judicial, que haya conocido que César Arce, quien ha determinado a Walter Ríos para que tenga un interés indebido para la contratación Kevin Arce, que no haya realizado acción irregular para felicitar las gestiones de consumación del delito de negociación incompatible, que mi patrocinada no haya influido en el personal de Corte Superior del Callao para omitir o vulnerar algún requisito de cargo del trámite de contratación laboral en el decreto legislativo 728, o sea, realizó despidos, porque esto es una imputación que señala que supuestamente se despidieron, se hicieron gestiones para que esta persona a la cual ocupó el puesto de Arce tendría que de alguna forma por contratarlo por suplencia. La obtención del provecho o una ventaja patrimonial con respecto al proceso de contratación Kevin Alberto Laura Arce, que mi patrocinador tenía conocimiento del interés económico de Walter Ríos Montalvo en la contratación de Kevin Alberto Arce. Todas estas imputaciones, señor magistrado, mi patrocinador no tenía conocimiento y eso se tiene que demostrar, se va a demostrar en este plenario, que haya existido el provecho o ventaja obtenido por Walter Ríos Montalvo respecto al cual
mi patrocinador haya prestado apoyo y haya colaborado con esta contratación. Es por esto que esta defensa confía que ustedes, señores magistrados, podrán observar que mi patrocinada Fiorella Rojas Vargas tuvo una conducta neutra en el cumplimiento de sus funciones como coordinadora para la contratación de Kevin Arce. No tenía un conocimiento y el interés indebido de algún aprovechamiento o beneficio a favor de Walter Ríos Montalvo, por lo cual, luego de esta actividad probatoria, llegarán a la misma conclusión que ha llegado esta defensa, que la señora Fiorella Vargas es inocente. En ese sentido, ya señalado, señor magistrado, en su oportunidad solicitaremos la absolución de mi patrocinada, demostrando su inocencia, y al no haberse cometido delito alguno, también solicitaremos se declare infundada la pretensión civil que persigue la Procuraduría. Gracias, señor magistrado. No tiene por qué, señor abogado. Vamos a dar lectura a los derechos de cada uno de los señoras y señoras procesados, porque tenemos 4, 2 hombres y 2 damas. Número 1, de conformidad con el artículo 371.3 del Código Procesal Penal, estos son los siguientes: a contar con una defensa de su libre elección o pública, a ser tratado con respeto y dentro del marco de la presunción de inocencia, a manifestarse libremente de la acusación o de no declarar sobre los hechos. Podrá solicitar en cualquier estado del juicio ser oído con el fin de declarar o complementar sus afirmaciones o declarar si anteriormente se hubiera abstenido. Podrá comunicarse en todo momento con su defensor sin que por ello se paralice la audiencia, derecho que no podrá ejercer durante la declaración o antes de responder a las preguntas que se le formulen. Ahora vamos a pasar al momento procesal, que es la conclusión anticipada del juicio oral. Ya, habiendo todas las partes procesales oralizadas sus alegatos de apertura y luego darse la lectura de los derechos a cada uno de ustedes de conformidad con lo establecido en el artículo 372.1 del Código Procesal Penal, le voy a consultar a cada uno de ustedes, dependiendo de la imputación que han escuchado, se les hace ser instigadores o cómplices primarios del delito de materia de acusación y responsable de la reparación civil, y si fuera afirmativa su respuesta, proceder con la conclusión anticipada del juicio con el otorgamiento de los beneficios procesales correspondientes. Antes de que me den una respuesta, pueden consultar con sus abogados. Un minuto, estamos esperando acá un minuto, ya, para que ustedes consulten con ellos, cada uno de ustedes, porque les voy a hacer la pregunta correspondiente. Dependiendo de lo que me digan, se da un trámite especial para que termine el caso pronto, o en su defecto continuamos con el juicio oral. Seguramente sus señores abogados ya lo explicaron, pero tenemos la obligación como jueces de hacérselo saber también. Ya, tienen un minuto. Se le consulta al señor César Arce Villar. Señor presidente, me declaro inocente de los cargos imputados por el Ministerio Público. Se le consulta a la señora Fiorella Rojas Vargas. Señor magistrado, soy inocente. Se le consulta al señor Segundo Jara Peña. Me declaro inocente de los cargos imputados, señor. Muchas gracias. No tiene por qué. Se le consulta a la señora Juana Yanayaco Carrasco, por favor. Me declaro inocente, señor magistrado. Bien. Entonces vamos a proseguir con el juicio oral. Quisiera preguntarles, porque es posible que alguno de ustedes quiera declarar
ahora, si lo van a hacer ahora, para organizarlos, o si no, para ver el tema de la actividad probatoria que vamos a realizar. Por eso, sin perjuicio de la cláusula de no incriminación que tiene, les voy a pedir, por favor, que me den una respuesta. ¿El señor Arce Villar va a declarar en este juicio oral? Señor presidente, me reservo el derecho a declarar en el entendido de que este es un debate jurídico. No le escucho bien. En la última parte hay una interferencia. No sí, sé si... magistrado, parece que es de una magistrada, tiene la autora, dice, aparece el ruido de la norma Carvajal. Sí. Ya está apagado, sí. Adelante, señor. Señor presidente, señores magistrados, decía que me reservo el derecho de declarar sin perjuicio de que más adelante, de ser necesario, pueda brindar alguna declaración en el entendido de que esta imputación es una discusión eminentemente jurídica y como tal, esa es mi respuesta. Muchas gracias. No tiene por qué. La señora Rojas Vargas, por favor. Sí, señor magistrado, me reservo mi derecho a declarar, pudiendo hacerlo al final de este plenario. Gracias. No tiene por qué, señora Rojas. El señor segundo, Jara Peña, por favor. Señor, también nosotros nos vamos a abstener de declarar en el entendido de que se nos está imputando como instigadores en base a una llamada y todo eso, esa llamada o todo lo que hemos dicho está transcrito en esa llamada. Nosotros consideramos que no habría más ni añadir ni quitar a lo que ya se dijo en esa llamada. Y si habría de repente más adelante, de acuerdo al desarrollo del juicio, tener que hacer alguna declaración, lo haremos, pero en este momento no lo consideramos necesario, señor. Muchas gracias. No tiene por qué, señor Jara. La señora Yana Yaco. Me reservo el derecho, señor magistrado, sin perjuicio de más adelante hacerlo, ¿no? Ya, señor. De ser necesario. Ya, señor. Un minuto, por favor, ¿ya? Un minuto. Bien, se le va a consultar sobre prueba nueva, ¿ya? Vamos a hacer una consulta sobre prueba nueva. Señora fiscal, ¿tiene alguna prueba nueva? Sí, doctor, hemos presentado 2 escritos ofreciendo prueba nueva, pero antes de ello quería solicitarle que, dado que ya son las 5 de la tarde, se podría continuar esto en la siguiente sesión. Sí, vamos a hacer eso, pero también lo que quiero indicarles es un minuto, espérenme, porque no vamos a solamente discutir prueba nueva, tenemos 1 hora y media y tenemos que avanzar con la actividad probatoria. En todo caso, indíqueme, señora fiscal, qué pruebas podríamos nosotros avanzar, porque entiendo que ustedes han ofrecido pruebas, se ha adherido la fiscalía. Tenemos solo 1 hora y media, por si acaso, tenemos solo 1 hora y media, entonces estamos hablando de acá, vamos a continuar el miércoles 9, de 3:30 a 5, de ahí el miércoles 16, de 3:30 a 5, de ahí vamos a continuar. Sí, doctor, podríamos empezar con la declaración del señor Peirano, que ya lo hemos explicado. Ya, pero 2,
dos órganos de prueba. Vaya a ser que falle el señor Peirano, tenemos que hacer alguna actividad probatoria. El señor Peirano y Perdóneme, pero vamos a discutir el tema de prueba nueva. Igual tenemos actividad procesal, más el señor Peirano, entonces, ¿ya? Bien, entonces ya están, cada uno de ustedes ya sabe cuál sería la actividad que vamos a realizar el miércoles 9, ¿ya? De 3:30 a 5 no tenemos más tiempo, porque tenemos otros juicios orales. Hoy día estamos empezando 4 juicios orales y entonces esa es la razón por la cual solo tenemos 1 hora y media. Seguramente en septiembre va a ser posible ya que contemos con más tiempo y para dedicarle a este caso, ¿ya? Así como a los 3 nuevos que hemos abierto hoy día, ¿ya? Entonces, con la responsabilidad que nos compete a cada uno, incluso a los jueces, los esperamos el miércoles 9 de 3:30 a 5, ¿ya? Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. Ya saben que cualquier cosa es lo que vamos a hacer, la actividad probatoria. Prepárense, por favor, ¿ya? Buenas tardes. Al especialista de audiencia, al señor Peirano, bajo los apremios de ley, por favor, ¿ya? Muchas gracias, ¿ah? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.